Mi nombre es Maralí Ramos Mena y este es mi examen oral. Mi primera pregunta es, explique qué es y qué efecto tiene la resistencia interna en una batería. Resistencia interna se refiere a la resistencia que presenta una batería al flujo de corriente. Esta resistencia limita la corriente que pasa por la batería y se debe a diversos factores, como los materiales, la solución electrolítica. Y en una celda, esta resistencia interna la pueden tener los caimanes y hasta el multímetro. Como bien lo dijimos, esta resistencia limita el paso de la corriente y como sabemos, la ley de Ohm nos dice que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Esto quiere decir que la corriente se ve afectada debido a esta resistencia interna o oposición al paso de corriente. En algunos casos, cuando estas resistencias se encuentran dentro de baterías o de circuitos, son benefactoras debido a que al limitar el paso de la corriente previenen algún sobrecalentamiento. Mi segunda pregunta es, describa cómo deben ser las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico que se producen entre dos circuitos concéntricos con cargas opuestas. Este caso corresponde, por ejemplo, a un capacitor de forma cilíndrica visto transversalmente. Explique la correlación entre el potencial y el campo eléctrico. Bueno, como se puede observar, el campo eléctrico va a ir desde la placa positiva hasta la placa negativa. Este espacio aquí en medio va a estar es el campo eléctrico y su intensidad va a depender de la carga de las placas, así como de la distancia que hay entre cada placa. Debemos saber que estas placas van a ser de la misma magnitud de carga, solamente que de signos opuestos. Esta va a ser positiva, por eso de aquí salen las líneas de campo, y esta va a ser negativa. Cuanto a las líneas equipotenciales, estas van a ser perpendiculares a las líneas de campo. El potencial está relacionado con el trabajo necesario para mover una carga eléctrica. Así, también se debe saber que si las líneas equipotenciales están más cerca entre sí, el campo eléctrico es más intenso en este punto. Este sería el diagrama. Cuanto a las líneas equipotenciales, estas van a ser perpendiculares a las líneas de campo. El potencial está relacionado con el trabajo necesario para mover una carga eléctrica. Así, también se debe saber que si las líneas equipotenciales están más cerca entre sí, el campo eléctrico es más intenso en este punto. Este sería el diagrama.